El documento publicado este 15 de julio por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, ONU, contiene un total de 33 recomendaciones donde se señalan preocupaciones y también avances. Sobre este tema vamos a conversar en este programa con los asambleístas Luis Fernando Torres y Virgilio Hernández, a quienes les damos la bienvenida. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Tesis y Antítesis llega a ustedes a través de la señal abierta de Televisión Legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca. También nos sintonizan por la web a través de tvl.asambleanacional.gov.es. Los lunes nos pueden escuchar además por la frecuencia de la radio de la Asamblea Nacional. Agradecemos como siempre la reproducción de este programa a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociado SECREA y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos y de inmediato vamos a empezar con un resumen de estas 33 recomendaciones. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, órgano creado en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, realizó 33 observaciones al Estado ecuatoriano en materia de derechos humanos y reconoce el trabajo legislativo a través del Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica para los Consejos Nacionales para la Igualdad, la Ley para la Reparación de Víctimas, el Plan Nacional del Buen Vivir, la Ley Orgánica de Discapacidades, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el Plan Nacional Integral para erradicar los delitos sexuales del sistema educativo y el Plan Plurianual para eliminar la discriminación racial y la exclusión étnica y cultural. Estos son algunos puntos que el comité resalta: la reducción de la pobreza y desigualdad, avances en la igualdad de género, esfuerzos por la no discriminación y violencia. El Ecuador ha tomado medidas para combatir y sancionar la violencia contra la mujer. El comité acoge con satisfacción el informe de la Comisión de la Verdad. Sin verdad no hay justicia, y tomó nota de los esfuerzos para mejorar la infraestructura penitenciaria y combatir el hacinamiento. Y bien, con esta información vamos a iniciar este debate. Lo hacemos con usted, asambleísta Torres. ¿Cuál es una primera evaluación general respecto de este informe? Al parecer, a Ecuador le fue mejor que en años anteriores. Se trata de un informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU que tiene efecto hasta cierto punto vinculante en el país, porque como el Ecuador es signatario del Pacto Internacional de Derechos Humanos, por ese mismo hecho el Ecuador está obligado a dar cumplimiento a las recomendaciones que hace este cuerpo colegiado, por decirlo así, que lo integran juristas del más alto nivel en el mundo. En la parte final del informe se le da inclusive al Ecuador el plazo de 1 año para que informe sobre la aplicación de 3 recomendaciones básicas. Una de ellas relacionada con la Comisión de la Verdad, otra con las condiciones de detención y violencia en prisiones y la última, que es sumamente importante, sobre libertades de expresión y reunión pacífica. La recomendación que hace sobre libertad de expresión este comité de la ONU tiene tal impacto que podría llevar a una reforma estructural de la Ley Orgánica de Comunicación, porque este organismo encuentra muchísimas deficiencias en la ley que están restringiendo de manera desproporcionada los derechos a la libre expresión y a la libre información. No es entonces una recomendación cualquiera que se la pueda archivar, es una recomendación que tiene que ser ejecutada por el Estado ecuatoriano y sobre cuya aplicación y ejecución este comité hará el seguimiento correspondiente. Por lo tanto, 30 segundos. Yo espero que desde el Estado ecuatoriano y dentro del Estado entendamos a la función ejecutiva, a la función legislativa, y hay un tema de independencia judicial, también la función judicial, apliquen estas recomendaciones. Correcto, asambleísta Torres. Gracias, asambleísta Hernández. También un balance general respecto de este informe y destacar algunos avances en términos legislativos que señala precisamente el documento. La aprobación del Código Orgánico Integral Penal, las leyes de los consejos, la ley de los consejos para la igualdad, discapacidades, entre otros. A ver, me parece que es importante, Belkis, que podamos discutir, intentar profundizar en lo que dice este informe, estas observaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU que hace al Ecuador. Y digo que
me parece fundamental que discutamos esto porque generalmente, o lo que nos ha pasado en estos días, es que se han enfocado en uno o dos temas. Básicamente los medios han sacado una de las observaciones, la observación 29, que es la referida a lo que se refiere a la ley de comunicación, pero ha dejado de lado de ver otros temas que son fundamentales. Realizando una lectura, intentando profundizar en este informe, yo diría que el comité encuentra y reconoce que en el Ecuador hay avances fundamentales en 10 temas que los pone y los expresa. Hay otros temas en los que se reconocen los avances, pero al mismo tiempo determina que hay procesos en marcha, que hay procesos que se están construyendo, que son procesos jurídicos, que son procesos también sociales. Y hay otros 3 temas que ojalá tengamos también oportunidad de debatirlos, que sí son claramente para la discusión, para el debate, en el que tiene que ver con el tema de la función judicial, el que tiene que ver con el uso de la fuerza, la libertad de asociación, expresión, y el que tiene que ver con la libertad de comunicación. De tal manera que si queremos hacer una lectura justa, adecuada, proporcionada, que no sea malintencionada, hay que mirar en su globalidad. Y efectivamente, aquí hay aspectos en los que más bien se reconoce que en estos años, desde el 2009 hasta esta fecha, hemos tenido avances en la legislación y también en la política del Estado en materia de derechos humanos. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ambos se han referido al tema judicial y en este informe se ha precisado o se han hecho observaciones de lo que tiene que ver con la aplicación de la disciplina por el Consejo de la Judicatura y lo que tiene que ver con la destitución de jueces. Mire, esa es una observación muy seria que hace el Comité de los Derechos Humanos de la ONU. La recomendación 26, que parte de un antecedente en el apartado 25 del informe, el comité dice que se ha venido utilizando frecuentemente el sistema judicial para generar duras sentencias contra críticos del gobierno y miembros de la oposición, de una manera que pone su imparcialidad en cuestión. Es gravísima esta afirmación del comité, porque le deja al sistema judicial ecuatoriano como un brazo en contra fundamentalmente de la oposición y de los críticos. Pero no solamente se queda allí el informe, también dice que se ha venido utilizando la figura del error inexcusable para que funcionarios administrativos, a través de un control disciplinario, cuestionen el contenido de sentencias. Esta recomendación, este señalamiento, es gravísimo para la justicia ecuatoriana. Y claro, ¿qué dice el comité? El Estado debería hacer todos los esfuerzos para que la función judicial no esté sujeta a ningún tipo de presión ni injerencia. El Estado, además, dice, debe asegurar que los jueces no sean destituidos a causa del contenido de sus sentencias. 30 segundos. Este es un tema gravísimo, preocupante, porque luego de los esfuerzos que se dice que se han hecho desde el oficialismo para tener un sistema judicial independiente e imparcial, lo que señala el Comité de la ONU le deja al sistema judicial en muy mal predicamento, lamentablemente. Gracias, asambleísta Torres. ¿Qué dice usted, asambleísta Hernández? Mire, como vuelvo a decir, creo que hay 3 temas que tienen que efectivamente ser materia de debate y si es necesario que eso implique modificaciones legales e incluso también resoluciones por parte del Consejo de la Judicatura, obviamente que hay que hacer. La figura del error inexcusable, por ejemplo, me parece que tiene que ser revisada en función de lo que también determina el Comité de Derechos Humanos de la ONU. De la misma manera, ya que estamos mirando estos temas polémicos, yo creo que hay que analizar estos otros 2 aspectos. El tema del uso de la fuerza. Me parece que es fundamental mirar en su contexto, porque ¿qué es lo que dice el informe? Más allá de que puede haber efectivamente actos de violencia que atentan contra la vida de las personas, que atentan contra los miembros de la seguridad pública y por los que el Estado puede tomar acciones. Sí, más allá de eso, también tiene que analizarse que no se convierta en un mecanismo a través del cual se persiga a dirigentes. Vea, yo quiero sobre esto expresar mi posición muy clara. ¿Sí? Yo estoy en contra de que frente a cualquier movilización, manifestación, pueda haber pronunciamiento o pueda haber procesos judiciales.
y lo digo, no es la primera vez que señalo esto, estoy en contra que frente a cualquier movilización pueda haber procesos judiciales, pero al mismo tiempo rechazo de manera categórica que se utilice los mismos métodos que se ha utilizado en el pasado contra gobiernos neoliberales, contra gobiernos antipatrióticos, para oponerse a un gobierno que claramente ha cambiado la faz de este país. Me parece que esto, por ejemplo, es un tema de debate, y es un tema de debate desde el lado del movimiento país, pero también tiene que ser un tema de debate de los sectores que se dicen progresistas, porque a veces con su acción lo que hacen es contribuir a que sean las fuerzas más retardatarias las que se posicionen. Y lo mismo sobre el otro tema que considero debate, el tema de la libertad de expresión. Creo que aquí al comité le hace falta más elementos de análisis también del papel que juegan ciertos medios de comunicación y cómo esos medios de comunicación en ocasiones lo que han hecho es suplantar la debilidad política de los sectores de la oposición. De tal manera que estos son temas de debate, no quiero decir que no haya que considerarlos, pero sí que debatirlos en mayor profundidad. Y sobre este último que usted acaba de citar, asambleísta Hernández, vamos a profundizar precisamente en el siguiente bloque de este programa. Es tiempo de una pausa, no se vayan. Amigos, estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis, donde la síntesis, como siempre, les corresponde a ustedes. El tema de hoy se refiere a aquellas recomendaciones formuladas por la ONU al Estado ecuatoriano. Llegamos a ustedes gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional y de Televisión Legislativa del Ecuador, y también a través de ecuadorenvivo.com y la red de canales comunitarios y regionales del Ecuador asociados se crea. Vamos de inmediato a revisar un tema que surgió precisamente en los últimos días, porque representantes de Fundamedios, así como también de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos AEDEP, llegaron a la Asamblea Nacional con una propuesta a fin de que se abra todo un debate alrededor de la Ley Orgánica de Comunicación con miras a alcanzar una eventual reforma a esta normativa. Enseguida escuchamos las declaraciones de César Ricaurte, representante de Fundamedios, y Diego Cornejo, de la AEDEP. Bueno, estamos solicitando que se abra un amplio debate nacional para que se recoja las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que señala que la Ley de Comunicación no cumple el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. El comité ha recomendado al Estado ecuatoriano, y en este caso le corresponde a la Asamblea Nacional, iniciar esa revisión, esa reforma integral de la Ley de Comunicación. Hay que abrir un debate, hay unas normas, unos estándares internacionales sobre libertad de expresión, sobre los cuales la ley es contradictoria totalmente. Se lo dijo antes, desde 2013, se lo sigue diciendo, y ahora no somos nosotros que decimos, lo dicen las Naciones Unidas. Y bien, avanzamos con este programa. Asambleísta Torres, la Ley de Comunicación tiene sus pros y sus contras según el informe de la ONU. Se dice que consagra importantes principios relativos al derecho a la libertad de expresión, pero podrían resultar ambiguas o desproporcionadas la obligación de los medios de comunicación de cubrir y difundir los hechos de interés público. ¿Se puede entender una sugerencia de reforma a esta normativa? Sí, en los apartados 29 y 30, precisamente del informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU, se precisan las deficiencias de la Ley de Comunicación y además se señalan una serie de actividades oficialistas que en último término han servido para acosar a críticos del régimen. Es tan grave lo que dice el comité en materia de libertad de expresión que uno podría considerar que la ley, si no es derogada, por lo menos debería ser sustancialmente reformada. Dice el comité que el Estado debe velar porque su legislación, en particular la Ley Orgánica de Comunicación, sea plenamente compatible con el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Humanos. El comité encontró que no era compatible. En el caso, por ejemplo, del linchamiento mediático, en la información de carácter público, dos temas en los que dice que las disposiciones de la Ley Orgánica de Comunicación son ambiguas y desproporcionadas. Prácticamente en este punto coincide esta apreciación de estos juristas del Comité de la ONU con la demanda que yo presenté en la Corte Constitucional, que lamentablemente fue rechazada
por esta Corte, la Constitucional. Ahora bien, ¿qué más dice el Comité sobre la libre expresión? Que se ha venido desalentando desde el Estado la expresión de posiciones críticas o la publicación de información crítica en los medios de comunicación y redes sociales. Dice además que algunas personas que criticaron al gobierno, incluyendo periodistas y usuarios de redes sociales, habrían sufrido acoso y amenazas anónimas luego de ser mencionadas específicamente por oficiales del gobierno en medios públicos. 20 segundos. Esto es gravísimo. El problema no solamente es la ley, el problema también está en la actitud que han tenido aquellos que desde el oficialismo, como se dice en este informe, han acosado a periodistas y han querido, en definitiva, desalentarlos a que presenten la información que deben presentar. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Mire, había planteado y que este es uno de los temas de debate. Lamento que otra vez nos quedemos únicamente en los 2 o 3 temas que los medios de comunicación han colocado como los fundamentales del informe y dejemos de lado aquellos que el Estado, en cambio, ha avanzado positivamente y otros en los que hay procesos que no solo implican al Estado, el Estado es responsable efectivamente de que se desarrollen, pero que también implican a actores de la sociedad. Como por ejemplo, cuando señala que a pesar de los esfuerzos legislativos que se ha realizado para avanzar en lo que tiene que ver en los derechos de mujeres y en la igualdad y en la equidad de las mujeres, sin embargo, todavía, por ejemplo, los partidos políticos privilegian figuras masculinas en las elecciones unipersonales que se realizan a nivel local. Me parece que esto también debería merecer mayor atención, pero voy a responder a su pregunta. Yo he planteado que este es uno de los temas de debate, efectivamente, y creo que hay que, para poder entender lo que pasa con la ley de comunicación, hay que establecer un contexto. No puede dejar de mirarse la ley de comunicación sin dejar de mirar la historia del país. ¿Cuál fue el papel de los medios de comunicación durante la crisis financiera y bancaria? ¿Qué es lo que pasó? La guerra, finalmente, de los bancos se expresaba como una guerra de medios de comunicación. ¿Quiénes eran los perjudicados? Los ciudadanos. ¿A quiénes se les ocultaba la verdad de lo que pasaba? A los ciudadanos. 30 segundos. ¿Quiénes fueron afectados finalmente por esa falta de información? Los ciudadanos, porque los ciudadanos seguían colocando su dinero en las instituciones bancarias. No puede dejar de mirarse la ley de comunicación sin entender cómo los medios de comunicación actúan en reemplazo de ciertas fuerzas políticas, básicamente para agredir, para desinformar, para poder también tener una posición política militante respecto de las acciones que se hace en el gobierno. ¿Cómo se puede creer en la objetividad de periodistas que, por ejemplo, lo que hacen es vendarse la boca y venir así a cumplir sus labores en el Pleno? Correcto. O lo que hacen es retuitear o trabajar en redes sociales lo que tiene un solo sector de la oposición política. Correcto. Son cosas que hay que entender en un contexto. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Lo que señala el Comité de la ONU, indudablemente que tiene un efecto, porque inclusive en la parte final de los temas sobre los cuales se ha pronunciado este comité, el de la libre expresión es uno de los esenciales, uno de los 3 sobre los cuales el Estado en un año tendrá que informar cómo aplicó la recomendación. En otras palabras, si de aquí a un año no se reforma la Ley Orgánica de Comunicación, habría sanciones para el Ecuador. Y los puntos que señala el comité son al menos 2, la información de hechos de interés público y el linchamiento mediático. Además de que deja latente que muchas disposiciones son ambiguas y desproporcionadas. Por lo tanto, la tarea que tiene por delante la Asamblea y el colegislador, el presidente, es una tarea obligatoria, no es una obligación de la que uno puede rehuir. Tiene que reformarse y modificarse la ley orgánica si en definitiva no se la deroga o no se la sustituye por otra. Pero los temas no se quedan allí. También hay serias preocupaciones sobre la forma como se ha venido respetando el derecho de asociación y de reunión pacífica. Se dice en el apartado 27, que guarda correspondencia con el 28, que si bien el Estado puede legítimamente investigar a aquellos que se reúnen y protestan, 30 segundos. no puede autorizar el uso excesivo de la fuerza, como efectivamente ha ocurrido. Inclusive llega a decir
el comité en el apartado 27 llama la atención que los procesos penales incoados bajo figuras penales amplias contenidas en el Código Integral Penal como sabotaje y terrorismo se hayan utilizado contra personas que participaron en protestas sociales u otras manifestaciones públicas. Gravísimo, gravísimo. De tal modo que este informe le deja muy mal parado al gobierno ecuatoriano. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. A ver, vuelvo a indicar que hay que leer el informe en su globalidad. Y aquí nuevamente estamos reduciendo el informe a 2 o 3 aspectos de todas las recomendaciones que se realizan. Hablemos entonces ¿sí? de aquellos aspectos positivos. Ya, me voy a referir en la última parte a estos, pero no quiero dejar de contestar ahora lo que señala Luis Fernando. En primer lugar, lo que está señalando el Comité de Derechos Humanos es no haber tenido la información. Luis Fernando dice, lamenta no haber recibido información sobre si se ha investigado o no esas alegaciones. De tal manera que no es que está asegurando, lo que está planteando el Comité de Derechos Humanos es que no ha tenido toda la información. Y precisamente a lo que se refiere respecto de las figuras de sabotaje y terrorismo eran a las que se contenían en el antiguo Código Penal. Por lo tanto, estas figuras ya fueron modificadas en el Código Orgánico Integral Penal. Y en el punto 27 al que tú te refieres, lo que está señalando el comité es que no ha tenido la suficiente información. Y al mismo tiempo dice, aunque algunos manifestantes habrían recurrido a la violencia contra las fuerzas de seguridad y mantenimiento del orden, actos que el Estado parte puede legítimamente someter a investigación. De tal forma que hay que proporcionar adecuadamente lo que se señala. Las figuras que se refieren al antiguo Código Penal ya fueron modificadas por el Código Orgánico Integral Penal, primera cosa. Segundo, efectivamente, hace falta entregar información, hay que entregar información. Y más allá de eso, yo ya señalé mi posición sobre esto. Estoy contrario a que se judicialicen todos aquellos actos que pueden ser fruto de una protesta social, pero al mismo tiempo estoy categóricamente en contra de que se recurra a los mismos viejos métodos para oponerse a un gobierno claramente transformador. Creo yo que todas estas recomendaciones efectivamente tienen que ser parte del debate político, tienen que ser parte del debate nacional. Y también, mirando de manera global, hay que ver todos los avances de estos años. Y ahí hay aportes significativos a los derechos humanos en estos años de la Revolución Ciudadana. Y ya lo analizaremos más adelante. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, es tiempo de una nueva pausa. Al volver estaremos ya con el bloque final de tesis y antítesis con las conclusiones de los legisladores. Ya regresamos. Amigos, estamos de regreso con más de tesis y antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. Estamos en el bloque final ya de este programa, donde los asambleístas tienen 3 minutos cada uno para sus comentarios finales. Avanzamos con usted, asambleísta Torres. Hemos destacado varios de los elementos que han sido motivo de observación por parte del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero ¿qué se dice de aquellos avances por parte del Estado ecuatoriano? Es muy fácil detectar que señala como aspectos positivos del comité. En menos de media página, el comité se limita simplemente a enumerar algunas nuevas leyes aprobadas como aspectos positivos, pero no analiza su contenido. Por ejemplo, habla de la ley para reparación de víctimas como un aporte positivo, interesante. Habla de la ley orgánica de discapacidades, que por supuesto es un aporte, la ley orgánica de educación intercultural y algunas otras, pero no el contenido. En otras palabras, el comité se limita, mire usted, en esta parte, en media página, a relatar los aspectos positivos, pero en cerca de 15 páginas señala los aspectos negativos. Y claro, el que más llama la atención es el que tiene que ver con la libertad de expresión, información y la ley de comunicación. Y sobre esto, el comité tiene lo que se llaman observaciones, que son orientaciones de cómo tiene que aplicarse el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 19 de este pacto trata sobre la libertad de expresión. Y existe la observación general 34 del Comité de la ONU, que es una orientación general que fue dictada el 2011, y allí en el numeral 8, por ejemplo, se dice por parte de este comité en esta observación que los estados parte, el Ecuador es estado parte, tienen la obligación de asegurarse que su legislación interna, la Ley Orgánica de Comunicación, por ejemplo, haga efectivos los derechos conferidos en el artículo 19 del pacto.
¿Qué significa ello? Que no puede una norma interna del Ecuador ser contraria al Pacto de Derechos Civiles y que ha encontrado el comité en este informe del mes de junio que varios artículos de la Ley Orgánica de Comunicación son incompatibles con el pacto. Por lo tanto, el Ecuador tiene la obligación de ajustar la legislación interna en función del Pacto de Derechos Humanos. Un minuto. Ahora bien, esa obligación, como dije yo, es una obligación tanto de la Asamblea como del colegislador. Y tendrá que arrepentirse también la Corte Constitucional, porque nuestra Corte, cuando se pronunció sobre mi demanda de inconstitucionalidad y algunas otras más, dijo que no había violación alguna, que las normas no eran ambiguas sino claras, que las sanciones no eran desproporcionadas sino completamente razonables. Y resulta que este comité está diciéndole a la Corte Constitucional indirectamente que se equivocó, porque efectivamente las sanciones son desproporcionadas, las normas son ambiguas 20 segundos. y se están restringiendo, más allá de lo razonable, derechos tan importantes como el derecho a la libre expresión y el derecho a la información. Asambleísta Torres, en muy poco tiempo, ¿qué sucedería si el Estado ecuatoriano inobserva estas recomendaciones formuladas? Habría reclamos y sanciones, pero como le dije, el gobierno nacional queda muy mal parado con este informe. Y este comité, compuesto por los juristas más importantes del mundo, le ha dado una bofetada a la Corte Constitucional. Correcto. En materia del alcance constitucional de la Ley Orgánica de Comunicación. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. A ver, para tratar de en esta parte final hacer un resumen global y también ojalá al final referirme a lo que dice Luis Fernando, digamos, claro que hace en una página lo que son los avances, pero ahí precisamente están contenidos lo que es la esencia de algunos aspectos que en el Ecuador eran trabas que se venían sosteniendo durante muchísimos años. Aprobación del Código Penal, aprobación de la Ley de Consejos de Igualdad, de reparación de víctimas, Plan Nacional del Buen Vivir, Plan Nacional, Ley de Discapacidades, Ley Orgánica de Educación Intercultural, Plan para erradicar todo lo que tiene que ver con delitos sexuales, Plan para erradicar toda forma de discriminación, ratificación del Estado, del Protocolo Facultativo contra la Tortura, del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Humanos, al mismo tiempo la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada. Hay avances significativos y esta es una revisión de la legislación que se ha realizado desde el 2009. Por lo tanto, aquí lo que hace es reconocer una acción del Estado para poder enfrentar problemas estructurales en materia de derechos humanos. Hay otros que no es como tú señalas que en más de 30 páginas se hace observaciones, no, lo que hace es analizar situaciones y en todas esas situaciones pondera los avances. ¿Cuáles son esos temas? Igualdad de género, pondera los avances en materia legislativa, pondera las políticas públicas. ¿Qué es lo que dice? Que falta básicamente que los actores políticos, y el Estado tendrá que ver cómo toma determinaciones en ese sentido, promuevan mayor participación en las elecciones unipersonales a nivel local. En materia de los consejos de igualdad, ¿qué es lo que observa? Básicamente, que aún no se ha podido implementar el Consejo de Movilidad y el Consejo de Pueblos y Nacionalidades. En materia de discriminación y violencia, básicamente que no se tiene la información sobre estas clínicas, ¿sí? Estas clínicas que curaban o que pretendían curar la homosexualidad. En términos de violencia contra la mujer, necesidad de poder seguir implementando políticas en todo nivel. En temas de interrupción del embarazo, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con el tema de la observación, ¿sí? Hay que despenalizar el aborto. Seguramente tú estarás en contra de esta observación que hace el Comité de Derechos Humanos en caso de violación. La despenalización del aborto señala. Son procesos. ¿Qué parte es? En cuanto a lo que tiene que ver con interrupción del embarazo, dice que hay que avanzar el Estado hacia la no penalización del aborto en casos de violación. Lo mismo en lo que tiene que ver con abuso y violencia en centros educativos. Lo que está planteando es sanciones a los maestros. En el tema de la Comisión de la Verdad, está planteando Luis Fernando, y aquí no hay que olvidar que la mayor cantidad de hechos investigados son durante el tiempo de Febres Cordero. ¿Y sabes lo que está planteando el comité? Que haya sanciones, que haya personas juzgadas, sancionadas.
¿sí? Lo mismo en las juntas de defensa del campesinado, que por ejemplo en tu provincia existen, ¿sí? Que puede haber sanciones a quienes cometen actos por fuera de la ley. En la situación de prisiones, relieva los avances, pero dice que hay que seguir avanzando. En el trabajo infantil, en pueblos indígenas, hay temas en los que se reconoce el avance, pero obviamente son procesos que hay que seguir desarrollando. Todos estos temas, creo yo, que más bien lo que hacen es reconocer que ha existido avances significativos, que otros son procesos en los que tenemos que seguir trabajando como sociedad y obviamente hay temas de debate también. Asambleísta Hernández, asambleísta Torres, gracias por sus criterios. Amigos, ya lo saben ustedes, aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis les corresponde a ustedes. Hemos concluido con este programa. El video del debate lo pueden revisar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook de Tesis y Antítesis. Agradecemos por la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador, asociado Se Crea, y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Será hasta la próxima semana.